y digamos que ahí arranca como una campaña entre todos los que estamos detrás de esto, porque la gente tiene que entender que la fabricación de ron no es una cosa sencilla, que cualquier espirituoso necesita de una gran cantidad de trabajo, de una gran cantidad de dedicación, encontrar ese punto donde el sabor que nosotros queremos brindarle a nuestros clientes esté ahí. No es fácil, llevamos muchísimos años detrás de esto. Digamos que tenemos una historia no solamente de los 15 años que lleva la marca como Dictador, sino de los años anteriores, porque es que también hay una confusión. La gente cree que si la marca tiene 15, el líquido tiene 15, ¿no? La marca tiene 15, pero nosotros tenemos años y muchos más años de estar produciendo rones y licores a nivel Colombia. Y digamos que la materialización de ese esfuerzo enorme es este producto que se llama Dictador, que hoy tenemos aquí en la mesa. Digamos que el concepto nuestro es un concepto de sacar rones de cuerpo medio. Yo te explicaba fuera de cámaras que el ron que sale de un alambique es un ron muy pesado, es lo que en algunas partes del mundo se conoce como ron agrícola. Son rones con altísimos niveles de congéneres. El congénere es la base del sabor, pero asimismo es la base de toxinas que son malas para el cuerpo. Te puedo preguntar algo al respecto de eso, porque muchas veces en las catas me preguntan cuál es el mejor de esos rones, ¿sí? Aparte que yo digo que pues el que más te gusta, de acuerdo, se podría, pero también químicamente se podría decir de pronto que eso es un mal producto cuando alguien, pues como los destiladores artesanales que hay también en este país, y hay unos productos que literalmente te dejan ciego, que esos son mal ron porque tienen por ejemplo mucho alcohol metílico o lo que sea. Entonces para mí, siempre les digo, y pues la gente dice ¿cómo así? Yo digo que existen rones malos, técnicamente malos, porque no son aptos para el consumo humano. Ya, sí, total. Afuera de eso son buenos rones, unos han hecho más trabajo, unos no. Que donde no tengo una respuesta así, ¿qué es un ron premium a la final? Porque hay marcas, hasta por ejemplo los gins, que se llaman premium, que tienen más mercadeo premium que producción premium. A la final es un gin sencillo como cualquier otro. Entonces, ¿cómo dirías tú ese es un ron premium? Ok, sí, te entiendo perfectamente, porque es un tema que puede sentirse como engañoso en algunos casos, en algunos productos. Para mi concepto, un producto premium es un producto que tiene una elaboración con una materia prima mucho más fina o mucho más escogida, con mucha más precaución, con unos procesos industriales mucho más delicados y mucho más protegidos y mucho más vigilados en cuanto a sanidad y todo este tipo de cosas alrededor de la producción, y asimismo con un proceso de añejamiento. Entonces aquí vamos a partir de un punto importante, y es que desde mi perspectiva los espirituosos que tienen añejamiento tienen un mayor valor agregado en el tema de la premiumización del producto. No es lo mismo tomar una ginebra que tiene 0 años de añejamiento, 0 paso por el barril, aunque han salido algunas. Inclusive nosotros tuvimos una ginebra que pasó 35 semanas en barril. Digamos que en el caso de la ginebra uno podría hablar de unos elementos o de unas especies o de unas raíces o plantas que son escogidas con mayor detenimiento o que tienen un tema de mezcla, pero finalmente es un alcohol neutro que se perfuma de alguna manera y que tiene unos sabores bien, pues pueden ser interesantes para algún mercado, y digamos que su premiumización es en ese concepto de las ramitas o de las cosas que se utilizan en ella. En el caso del whisky, del coñac, del brandy, del ron, tenemos un proceso de añejamiento y no un proceso corto, porque cuando hablamos de productos como ciertas marcas mucho más masivas, son productos que tienen 6 meses, 1 año, 2 años de añejamiento. Eso les da un toque de sabor, más no una premiumización. Yo creo que para lograr llegar un producto al paladar de una persona y sentir que es un espirituoso fino, tiene que pasar mucho tiempo. Y te voy a dar un poquitico una explicación de cómo esa suavidad que se siente en el producto, la palabra en inglés que muchas veces es difícil de traducir, es el smoothness que tiene un producto en boca.
no se consigue de la noche a la mañana, es un tema de tiempo de oxidación en el barril. Cuando tú haces primero una destilación, una fermentación con una levadura y haces un proceso de fermentación completamente aislado, sin levaduras salvajes que te produzcan alcoholes superiores o alcoholes tipo metiles, que son muy, muy peligrosos, entonces tienes una primera etapa diáfana, luego haces una destilación cerrada. Nosotros en este caso hacemos una destilación mixta, hacemos una destilación, aquí tengo alcohol recién salido del alambique nuestro que está aquí al fondo de la cámara, y tenemos otro que es alcohol neutro que lo preparamos en otra destilería que tenemos de columna continua. En el neutro no hay sabor, no hay aroma, precisamente tiene un nombre que se llama neutro, y donde no hay congéneres o es muy, mínimas, muy bajita. Y aquí al contrario, tenemos 6.000 partes por millón, tenemos un gran aroma que para mucha gente que ha venido a vernos nuestra planta dice, pero ¿cómo logran llegar a ese nivel de aroma y de perfume en un producto recién destilado? Entonces, tiene que ver mucho la fermentación y la materia prima de la fermentación, correcto, asumo yo, ¿no? Correcto. ¿Qué es la materia prima de la fermentación de los correcto, productos? bien, es como importante. Creo que dice mieles de caña en tu... Y nosotros utilizamos miel de caña 100%. De hecho, ahora voy a pedir que nos traigan un poquito para que la pruebes. La miel de caña es un producto muy sencillo. Es un producto donde tú exprimes la caña, como se hace en cualquier proceso, y en vez de hacer azúcar blanco en la primera etapa, que lo que sale es un subproducto que se llama la melaza, sí, nosotros hacemos directamente la cocción de ese jugo, y antes de llegar a convertirse en panela, ¿no? Que lo que hace la panela es que al calentarse se evapora el agua que hay y quedan los azúcares, y por eso se solidifica la panela. Sí. Nosotros antes de llegar a ser panela, o sea todavía líquida, la dejamos en un punto que parece una miel. Por eso se le llama miel virgen de caña, porque cuando tú cocinas a extremo este jugo de caña, lo que logras es simplemente solidificar ese azúcar que hay dentro del líquido, esa azucarosa que está dentro del líquido. Y nosotros lo que hacemos es que antes de que ella se llegue a evaporar completamente, se dejan un punto, que es un punto que a la textura y a la visual parece una miel de abeja. Ese punto, ¿cómo lo defines? ¿Tú sabes de tantos litros de jugo me tiene que salir tantos litros de miel? ¿O tú mides los grados Brix y dices que cuando llega a esto dejamos de evaporar? ¿O cómo? En el proceso de la sacada del jugo de caña, mira, hay muchísimos factores que influyen. Digamos, la lluvia influye muchísimo en el proceso, porque si hay unos periodos de lluvia importantes antes de la cosecha de la caña, antes de la zafra, la caña va a estar más gorda. Las cañas gordas son cañas con mucha más agua, no necesariamente con más azúcar, ¿no? Entonces, como las frutas también, los tomates. Sí. ¿No? Entonces, este proceso no hay una cifra donde yo te diga por cada caña sacamos tantos litros de jugos, pero sí, digamos, en plantas sí hay una parametrización en hectáreas por toneladas de producción. Entonces, va a haber un mayor rendimiento en toneladas si hay más lluvia, hay un menor rendimiento si hay menos lluvia. A nosotros, en realidad, que haya más agua o menos agua, pues lo único es que va a haber un mayor número de toneladas que no son utilizables, se van a evaporar porque es agua básicamente. La caña de azúcar, a diferencia del vino, no nos interesa saber si es Merlot o Cabernet o es Syrah o es blanco o es tinto, porque la caña de azúcar básicamente, aunque sí hay muchas variedades de cañas de azúcar, las variedades se utilizan es para poder certificar que esa variedad va a funcionar bien en la tierra que tú tienes. Entonces hay una compañía muy importante en el Valle del Cauca que se llama Seña Caña, y ellos estudian las variedades de caña para ver cuál se adapta más a la radiación solar de la tierra, cuál se adapta más al tipo de minerales que tiene la tierra, a la cantidad de agua o de lluvia, que precipitación que vas a tener en tu región, y ellos te ayudan a que eso funcione de una manera digamos más eficiente, ¿no? Pero una pregunta es, por ejemplo, yo no sé si lo conoces, hay un ron de Hawái, Kia, que se llama KEA, que es un Agricole, que es una botella cuadrada. No lo he visto. Y yo he probado varios de esos y dicen que la única diferencia son los diferentes tipos de caña. Y creo que cuando haces de pronto un Agricole, de pronto allá sí hay terroir, no sé qué sé yo, pero mira, o es mínimo, dices cuando tú trabajas un producto que va a pasar por una destilería, realmente va a ser muy difícil que tú logres identificar
un tipo de caña, otro tipo de caña. Okay. Digamos, para nosotros la variedad de caña es la que mejor rendimiento nos dé en la finca, digamos, ¿no? Interesante, sí. Nunca hemos ensayado otro tipo de caña porque pues si vamos a tener una caña que se va a morir o que va a tener una muy baja producción o que se va a engordar demasiado y no va a sacar superante sucralosa, a nosotros no nos interesa sacar rones desde ahí. Lo más importante de nuestro proceso es que al nosotros no utilizar este azúcar para hacer azúcar blanco o para hacer otros subproductos de la caña de azúcar, pues el material que llega a la fermentación es más diáfano. Diáfano, ¿por qué? Porque para los procesos previos de elaboración de azúcar blanco o de cualquier otro producto se utilizan químicos para, en el caso del azúcar blanco, para su cristalización, para la ruptura de diferentes procesos en el proceso de la producción del azúcar, y esos productos quedan en la melaza. Claro. ¿No? Y el rendimiento, pues aunque es mucho más económico trabajar un producto que ya hizo otro producto, pues porque ya el costo va a ser menor en términos de utilización de la materia prima. Nosotros, al utilizar nuestro producto directamente de miel virgen, nosotros no tenemos ninguna opción de hacer nada más después de destilarlo. Claro, ¿no? Ya se pierde totalmente. Y entonces para ambos productos empieza con miel de caña, solamente allá se destila en la columna y tenemos un alcohol casi extra neutro, y en el otro. Y también es importante explicar algo en este proceso para el mercado, para la gente que quiere entender un poco cómo funciona el mercado colombiano de la caña de azúcar. Nosotros somos uno de los más grandes productores del mundo de caña de azúcar. Los ingenios que hay en el Valle del Cauca tienen una ventaja enorme sobre muchas otras regiones del país porque ellos cultivan 24/7, 365, ellos tienen zafra todo el año, y gracias a eso pues han montado unas industrias fenomenales alrededor de esto. De hecho, la destilería más grande de alcoholes está en el Valle del Cauca, pero esa destilería no hace ron. Esta destilería hace alcoholes neutros para la farmacéutica, para la industria del aseo, para muchas otras industrias que utilizan alcohol, y adicionalmente hacen un alcohol anhidro para la biocombustible o para utilizarlo dentro del combustible. En Colombia hay un porcentaje de la gasolina que nosotros usamos tiene alcohol dentro de su fórmula. Y entonces esos alcoholes son alcoholes que, digamos, el alcohol anhidro es un alcohol que tiene un proceso industrial muchísimo más complejo que el simple alcohol que nosotros hacemos. A lo que voy con esto es que cuando tú te das cuenta que hay una industria del combustible detrás de los alcoholes, la utilización de la melaza que sale alrededor de los ingenios en Colombia ya tiene utilización. Digamos que tú vas en este momento y quieres comprar 10 toneladas de melaza, no hay, ¿no? También pues el ganado también lo usan, ¿no? Claro, entonces cuando tú vas al mercado, ese hecho de que se utilice la caña de azúcar como biocombustible ha hecho que su materia prima haya crecido en precio, también ha crecido su cultivo alrededor del país. Pero cuando tú vas a regiones como Santander, tú vas a regiones como Cundinamarca, de Tolima, que sale una caña de azúcar espectacular, que sale una miel espectacular, tú te das cuenta que ellos no tienen cómo competir en el proceso de azúcar blanco con los grandes ingenios del Valle y de Valle Risaralda, del Valle del Cauca y Valle Risaralda. Entonces ellos no entran en ese negocio, ¿no? Esos son ingenios que son paneleros, que son ingenios para alimentación animal, que son ingenios que nos venden algunas partes la miel a nosotros, y ese fenómeno es extraño porque en otros países del mundo es mucho más barato trabajar con melaza que con la miel virgen. En Colombia, gracias a el tema de los biocombustibles y de la potencia de nuestros industriales en el tema de la caña de azúcar, pueden convertir toda su melaza, toda la melaza que producen en el Valle del Cauca, en alcohol biocombustible. Entonces no hay disponibilidad de melaza, pero desde otra perspectiva es buenísimo porque nos ha obligado a nosotros siempre hemos utilizado caña de azúcar, pero nos va a obligar de ahora en adelante a tener que trabajar permanentemente con la miel, porque es el único recurso que está disponible, digamos, masivamente para nuestra producción. Entonces eso es un alivio, es bueno, no es que sea lo más barato, pero cuando tú logras encontrar... Regresamos al punto de premium. Claro. ¿Por qué es premium? Porque pues
porque utilizamos... Hay que usar lo que hay que usar. Claro, utilizamos la miel virgen, destilamos en un destilador como el que está en el fondo, que es un destilador especial que te saca unos aromas y unos sabores espectaculares, porque utilizamos madera como la que también tenemos atrás de nosotros. Generalmente tenemos varios tipos de madera, pero principalmente roble, y siempre con un uso previo. Generalmente se utiliza en whisky americano o en bourbon. Se utiliza, por ejemplo, en productos como Oporto o como Jerez en España, diferentes tamaños de barriles. Tenemos una gran variedad de cosas que te dan ese sabor de dictador. Te voy a preguntar una cosita antes de que vamos a los añejamientos. Entonces, la fermentación, ¿hay algo especial que hacen ustedes con dictador para que dices que es algo que has encontrado en el camino, que eso es lo que funciona? Mira, ¿o hay como una estandarización eso? Realmente nosotros hace muchísimos años, pero muchísimos años, la levadura es un ser viviente, y el ser viviente se adapta al terroir, se adapta a la zona donde está, a la región, al lugar donde se utiliza. Y cuando utilizamos, porque es que una cosa es utilizar levadura de panificación, que es una levadura que no se debería utilizar para licores. Se puede y funciona, pero no se debería. Da mucho sabor raro, no sé. Sí, tiene un digamos que podría generar unas cosas que no son originales del ron. Pero si miramos el tema de la levadura viva, nosotros en nuestro laboratorio tenemos una levadura que tiene más de 60 años de estar con nosotros. La levadura funciona como cualquier ser vivo, al alimentarlo se expande, o sea, se multiplica, y a la necesidad de fermentación se expande igualmente. Entonces tenemos unos tanques expansores donde se alimenta la levadura, donde la levadura se multiplica. Cuando llega a los niveles esperados en millones de unidades, la podemos pasar a fermentar. Okay, wow. ¿No? Esa levadura genéticamente está acostumbrada al sitio, genéticamente está acostumbrada a la tarea que va a hacer, que es el tema de fermentación de azúcares, de la caña de azúcar, y produce unos alcoholes más diáfanos, más puros. Se hacen en tanques cerrados, tanques especiales que tienen unos exhaustos para poder sacar los gases, porque lo que sale de una fermentación para licores es CO2, CO2 y alcohol, ¿no? La levadura muere en su propio alcohol. Sí. Entonces la levadura, cuando está en el proceso de fermentación, ahí hay que manejarle una temperatura constante. Si se calienta mucho el área, ella se acelera y trabaja más rápido, y el alcohol que sale tiene unos sabores distintos. Si se enfría demasiado y ella trabaja a un ritmo más lento, tampoco es conveniente. Hay que mantenerle una temperatura ajustada, una temperatura dentro de los 20 grados de temperatura, 20-22 grados. ¿Cuánto tiempo se demora como un ciclo de fermentación? Los ciclos de fermentación nuestros van hasta las 48-50 horas, más o menos es el proceso de fermentación nuestro. Nosotros dejamos que precipite la borra, que la levadura caiga al fondo del tanque. Son tanques especiales para poder decantarlos y sacarle la levadura que ya no es útil, y se filtra para luego destilarlo, ¿no? Okay. Ese proceso de fermentación, como te digo, como es una levadura propia, única, tiene el sabor nuestro. Y es algo que es muy importante que la gente que nos escucha entienda, y es que el alcohol se produce en la fermentación. El destilador no hace alcohol, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la destilería es la que hace el alcohol, y el alcohol lo hace, es un bioproducto, lo hace un microorganismo que llamamos levadura. Sí, es como en las clases que estoy dando justo en momentos, eso, que trabajando con muchos bartenders por ejemplo, tenía un productor que me dijo, de otro producto artesanal colombiano, nosotros no fermentamos, nosotros solamente destilamos la caña. Y digo, eso no puede ser, ¿cómo saca el alcohol? Entonces él no artesanalmente hizo algo, pero no tenía claro que hace la levadura, porque tradicionalmente se hizo así en su pueblo. Claro. Pero también los bares, el domingo, ayer tenía clase donde dijo a la gente que hicimos un tepache con ellos, y agregué la levadura a las uvas Isabela, y les mostré estas cosas. Hasta el desinfectante hay que fermentarlo antes, porque si no, no hay alcohol. Entonces para ellos está muy sorprendente eso, es que la fermentación, es bueno que lo dices, porque claro. Es que yo que estaba en varios procesos de hacer destilados y fermentados,
A mí me costó mucho. Yo siempre pensé que pues se fermenta y después hago algo, pero si estaba mal fermentado no hay nada que hacer. Nada que hacer. Y ahí lo que seguramente decía el señor artesanal es que, claro, si nosotros dejamos agua con azúcar aquí, eso se va a fermentar. Antiguamente los indígenas utilizaban algo que aquí en Colombia llaman la chicha. Sí. Y la chicha se podía hacer de maíz principalmente, pero se puede hacer de piña, de una cantidad no infinita, pero enorme de posibilidades de fermentar salvajemente. Lo que pasa es que esa levadura salvaje es bastante peligrosa. Es una levadura que produce unos alcoholes no convenientes. Cuando la fermentación se consume fermentada, o sea que es el vino, la cerveza, la chicha, son productos que simplemente se fermenta y se consume. La cantidad de productos peligrosos, de partes por millón de ese producto peligroso en el líquido es muy pequeña, porque cuando tú coges digamos, un litro de chicha, realmente alcohol ahí podrá ser, no sé, el 8% de alcohol, y de ese 8% alcohol malo será el 2%, entonces en el litro realmente no hay nada y al tú consumirlo no pasa nada. Todo el caso de guayabo, ¿no? El peligro de la destilación, para que muchos nos entiendan, la destilación es la separación del agua del alcohol. Entonces tenemos un líquido recién fermentado, que alguien lo podría llamar el vino de la caña, también le decían... ahora se me olvida el nombre, pero tiene un nombre, el jugo de la caña fermentado tiene un guarapo. El guarapo, correcto. Sí. Ese guarapo, si lo separamos, va a tener, no sé, un 10% de alcohol, suponte. Si es un proceso un poquito más industrial, puede llegar al 11, 12%, pero vamos a poner un 10%. Significa que el 90% de ese líquido es agua. Y tú lo que quieres es llevar ese alcohol al 96%, tienes que quitar el 99% del agua que está ahí, sí, ¿no? ¿Y cómo se separa el agua? A través de un cambio de temperatura. El alcohol se fermenta a 74 grados centígrados y el agua a 100, sí, ¿no? Se evapora. Sí. Se evaporan. En ese orden de ideas suena muy fácil porque sería ponerlo a 75 y ya se iría el alcohol solo y el agua, pero hay una pequeña explosión, una pequeña ebullición que sucede en ese proceso y por eso se necesita un destilador un poquito más tecnificado para poder separar realmente el alcohol del agua. Sobre todo destilando en eso no solamente hay etanol y agua, sino hay otros compuestos. Claro. Sí. Que los hace tanto el líquido que estaba antes como la levadura, que te genera unos componentes distintos que son la matriz de sabor.